En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano y hermana y amigos. Estamos, como usted bien sabe, estudiando el libro de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan. Estamos en el capítulo 12, donde las escrituras nos revelan la actitud de los judíos, principalmente de la élite religiosa y política del pueblo de Israel, que rechazaron una y otra vez deliberadamente las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. No obstante que en Cristo se manifestaban las señales del verdadero Mesías, del pueblo de Israel. Eso es lo que se manifiesta en el ministerio de Cristo. Se sanaban los enfermos de toda clase de enfermedad. A las personas que les hacían falta una pierna o un brazo, entonces el Señor los sanaba. La palabra sanar allí en ese sentido significa que el Señor hacía milagros creativos. Les crecían los brazos y las manos de los mancos, y los que estaban cojos les crecían las piernas. Así que el Señor hacía milagros creativos. A las personas que estaban ciegas de nacimiento, el Señor las sanaba. Así que en estos milagros, sanidades, portentos, maravillas que el Señor hacía, y también están incluidas las resurrecciones que Él realizó, en toda esta manifestación de gracia y de poder divino, se estaba ciertamente hablando que Jesucristo era el Mesías del pueblo de Israel. Toda su vida y todo su ministerio daba testimonio de que Él era el Mesías. Y que como el Señor hablaba según las escrituras y corroboraba a los israelitas que Él era el Mesías, citando las escrituras y las profecías respecto a su persona, aún así lo rechazaron, permanecieron en su rebeldía. Ya lo rechazaron no porque el Señor no les hubiera dado evidencia, simplemente porque lo rechazaron, porque decidieron que el Señor no debería de ser el Mesías de ellos. Y como era tan evidente los milagros, los portentos, las señales, las maravillas, y eso no lo podían refutar porque lo veían, eran testigos y ellos andaban con Jesús buscando la manera de encontrar una falla en la enseñanza de Jesús y también en la vida de Jesús, en su forma de vivir. Y claro, como estaban siempre pendientes de Él, no podían ciertamente negar los milagros, las sanidades, las resurrecciones que Cristo hacía. El hecho de que los demonios se sujetaban a la autoridad de su palabra. Y como ya habían decidido rechazarlo, a pesar o no obstante las señales, entonces le atribuyeron a los demonios, al poder de los demonios, al poder de Satanás, los milagros que Jesús hacía, como si Jesús fuera siervo de Satanás. Eso es lo que hacía. Una blasfema terrible. Una blasfema terrible. Entonces vino juicio sobre ellos. Ya Dios dejó de tratar con ellos.
Ya rechazaron la verdad. ¿Para qué iba Dios a insistir una y otra vez en que creyeran la verdad si ya les había hablado la verdad y les había dado muestras de la verdad a través de la manifestación de los portentos y maravillas que Jesús hacía? Entonces lo dejó en su incredulidad, en su rebeldía, en su pecado, los dejó en sus iniquidades. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan y se conviertan y yo los sane. No quisieron en realidad ser salvos. Decidieron ser adversarios y decidieron seguir los dictados del diablo, porque Cristo en este libro les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo. El diablo fue mentiroso y homicida desde el principio, y vosotros me queréis matar. Y en efecto, en el tiempo establecido por Dios, por decreto divino, les permitió el Señor Dios, el Padre Eterno, que mataran a su Hijo, porque era necesario que su Hijo diese su vida en rescate de nosotros, para librarnos de nuestros pecados y concedernos el perdón y la vida eterna. Entonces, hay aquí en el versículo 41 al 43, algo también importante respecto a la actitud de los judíos. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Gobernantes de la élite. Unos que eran miembros del concilio creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenían un temor. La Biblia dice que no debemos de temer a los hombres. A quien debemos de temer es a Dios. Cristo dijo: sí, yo lo voy a decir a quién debéis temer, a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Sí, a ese temer. El temor del hombre no es bueno. El temor de Dios sí. El temor de Dios salva. El temor del hombre mata, destruye, condena. Y como ellos temían, ellos no querían ser expulsados de la sinagoga, porque ellos se aferraban a un estatus social, se aferraban a una reputación, la reputación de ser religiosos y de ser gobernantes, y no querían ser expulsados de la sinagoga. Entonces creyeron en Cristo, pero ocultaron su creencia y su fe. Eran como discípulos secretos, pero no es correcto ser así. Tenemos que confesar que somos cristianos, hermano y hermana, que en cualquier parte que nosotros vayamos, que en cualquier lugar donde nos relacionemos con la gente, que en cualquier institución donde nosotros trabajemos o pertenezcamos, la gente debe de darse cuenta quiénes somos nosotros. La gente debe darse cuenta que nosotros profesamos nuestra fe en Cristo, que somos cristianos.
y que somos discípulos del Mesías, del Salvador del mundo. En el versículo 44 sigue el Señor Juan hablando de lo mismo, porque como los fariseos, los escribas y los dirigentes de Israel rechazaron las palabras de Cristo y rechazaron las profecías, no creyéndolas, entonces en el versículo 44 en adelante las escrituras dicen: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dijo Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue. La palabra misma que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En ese mismo contexto de la incredulidad, de la rebeldía del pueblo de Israel, Jesús dice que Él es la luz, que la persona que crea en Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que permanecerá en la verdad y que conocerá la verdad. Pero los que oyen su palabra no la creen, ni creen en Él ni en la palabra que Él les enseña, estos van a ser juzgados. Pero Jesús dice: yo no he venido al mundo. Primordialmente Cristo vino al mundo para salvarnos. Esa era su meta suprema, su propósito. Se encarnó, se hizo hombre y vino a dar su vida en un sacrificio expiatorio, y en la cruz Él murió, Él fue el redentor, el liberador del ser humano. Él vino primordialmente a salvar al hombre de su pecado. No vino a juzgar. La segunda vez vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Va a venir en el tiempo en que el Señor ha establecido para juzgar al hombre, como dicen las Escrituras, que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero en su primera venida no vino tanto a juzgar, más bien vino para salvar, vino para enseñarnos que Él es el Redentor, que Él es el Mesías y que Él viene a dar su vida en rescate de muchos, que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces Él, en ese contexto, en la prioridad de su misión, que es salvar, el Señor dice que Él no viene a juzgar al mundo, sino más bien a salvarlo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si me rechaza a mí y rechaza mi palabra, entonces
esa palabra que oyeron y que rechazaron, esa palabra que por incredulidad no la recibieron, en el día del juicio, esa palabra que es el Evangelio, esa palabra va a juzgar a los que rechazaron el Evangelio. Amigo, si usted rechaza el Evangelio, usted va a ser juzgado por el mismo Evangelio, por la misma palabra de Dios que usted rechazó. Cristo aquí lo está declarando. Usted va a ser juzgado y en los libros escritos por Dios en el día del juicio, esos libros serán abiertos porque son los expedientes que demuestran la culpabilidad de la raza humana. Si usted ha escuchado el Evangelio una y otra vez y no lo ha creído y ha rechazado esa palabra, y que juntamente con esa revelación que usted ha rechazado a Jesucristo, en ese día del juicio final, usted será juzgado. Y el Señor le mostrará todas las veces que Él le habló a usted a través del Evangelio, a través de su palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor en el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el día postrero será cuando Dios resucite los muertos, los grandes y pequeños, dicen las Escrituras. Va a venir un día de resurrección donde los seres humanos que rechazaron a Cristo y su palabra van a comparecer delante de un trono y ahí se va a hacer un juicio de todos los seres humanos. Y Dios lleva un registro de los actos malos, de las obras malas, de las palabras maliciosas, de los malos pensamientos que los hombres han hecho. Ahí también se escribe las veces en que usted ha rechazado la palabra de Dios. Así que usted no tiene que rechazar ni a Cristo, ni tiene que rechazar su palabra. Usted tiene que creer, porque Cristo dice: no he venido a juzgar, he venido a salvar. Pero si alguno me rechaza y rechaza mi palabra, esa palabra rechazada va a juzgarle en el día postrero. Y los que rechazaron a Cristo y no creyeron en Cristo, murieron en sus pecados y van a ser juzgados por sus pecados y lanzados a un lago de fuego que arde con azufre, y ahí estarán separados de Dios en tormento eterno por los siglos de los siglos. Entonces el Señor sigue hablando de las consecuencias de asumir una actitud de incredulidad y una actitud de rebeldía respecto a Jesucristo. Crea en Cristo, sea salvo, escape por su vida creyendo en Cristo y recibiéndole como su Señor y su Salvador. Lo espero entonces mañana para que continuemos estudiando este libro de Juan. Hasta mañana y Dios les bendiga a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.